necesita ser positivo. Ahí ustedes se darán cuenta, ¿cierto?, que el nombre tiene algunos signos que ya le indicarán con respecto a qué más o menos vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Entonces quiero comenzar primeramente con algo que está un poquito de moda hoy día, realmente algo que nos está pasando a todos, que es como una amistad, ¿cierto?, un poquito tóxica que ocurre muchas veces con nosotros mismos, que es la negatividad, ¿ya? Y esto de la negatividad muchas veces nos envuelve a nosotros, porque estamos en un mundo negativo, ¿verdad? Lo vemos a diario, por ejemplo, al ver las noticias. Ya solo al ver las noticias nos deja sin esperanza, ¿verdad? Decimos que la violencia ya no puede ser peor. Y también lo vemos, por ejemplo, en la política, que se ha dado mucho en este tiempo, donde nosotros, ¿cierto?, decimos, hoy el alcalde anterior era mejor o era peor, no sabemos qué va a pasar con el nuevo gobierno que viene ahora, ¿verdad? Entonces, ha habido un ambiente muy negativo últimamente, o sea, por lo menos yo lo he sentido así. Y lo vemos también en algunas áreas de nuestras vidas, por ejemplo, al tomar oportunidades y en las inseguridades que muchas veces nosotros podemos tener. Todo eso lo vamos viendo. Y tan así la negatividad es tan importante que en psicología es un sesgo muy importante. Hay una orientación hacia eso que se dedica a regularizar, ¿verdad?, eso en las personas, y dice que lo malo es más fuerte que lo bueno. Entonces vemos como día a día. Aquí les tengo un dato, ¿cierto?, como un tips para los matrimonios o las parejas, ¿verdad? Que John Gottman, que es un profesor de psicología, quien es el autor del método Gottman, que es la ciencia de amar, dice que para que un matrimonio funcione, las interacciones positivas y buenas tienen que superar a las malas en una proporción de 5-1. Si este número disminuye, el matrimonio tiene más posibilidades de fracasar. O sea, si usted le dice 10 cosas, 10 cualidades, 10 calificaciones, 10 frases a su esposo o su esposa, por lo menos 8 de ellas tienen que ser positivas, ¿ya? Ahí hay un tips para todos. Están anotando aquí algunos. Entonces, siempre nos preguntamos, por ejemplo, ¿por qué nos pasan cosas malas? Pero nos cuesta analizar un poco cuando nos pasan cosas buenas, porque pensamos que algunos dicen suerte o no sé, pasó solamente, pero muchas veces no nos ponemos a analizar esas cosas. O por ejemplo, tener un buen día no influye en el día siguiente, pero sí tener un mal día puede influir en cómo me voy a sentir el día de mañana. Y el malestar que sentimos por perder dinero puede ser mucho mayor a la alegría de encontrar dinero. Por ejemplo, si encuentro 20,000 pesos botados en la calle, digo, ¡oh, gracias Señor!, ¿verdad? Y hasta ahí llegó mi emoción. Pero si pierdo 20,000 pesos es como, pucha, lo tenía destinado para esto, pero ¿cómo? ¿Dónde lo dejé? ¿Cómo me lo van a sacar? ¿O cómo se me cayó? Y podemos estar todo el día pensando en eso. Sobre todo aquellos que trabajan con dinero, ¿cierto?, en los bancos, son cajeros, y cuando se les pierde o cuando pierden un dinero, y después se amargan, ¿verdad?, porque después eso se lo descuentan del sueldo. Entonces, siempre estamos pensando en la negatividad y a cada área de nuestra vida la incluimos, e incluso esta negatividad también empieza a afectar en nuestra relación con Dios o nuestro caminar cristiano también. ¿Y qué logramos con eso? Que muchas veces dudamos acerca de la fidelidad de Dios en nosotros y en nuestras familias, porque siempre somos más pesimistas, ¿cierto? Y aunque algunos intentemos ser positivos todo el tiempo, nunca lo logramos totalmente, porque es como que va en nuestra humanidad. Entonces decimos frases como estoy enfermo, no me alcanzó el dinero para esto, mis hijos no van a cambiar, mi matrimonio se va a arruinar, etc.
Y con eso no logramos ver la verdadera fidelidad de Dios. Entonces, siempre hablamos de esto, ¿cierto? De la fidelidad de Dios, que Dios es misericordioso. Incluso Moisés, ahí en Éxodo 34:6, habla de el Señor, ¿cierto? De el Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Y bueno, hoy día quiero enfocarme en una área específicamente, con la ayuda del Señor, que es cómo afecta la negatividad en nuestras finanzas, en nuestra área económica. Pero antes de eso, me gustaría profundizar un poco más en la palabra fidelidad, para que podamos entender mejor, porque es cierto que a veces decimos, claro, Dios es fiel, Dios es bueno, pero ¿realmente sabemos a qué va esa palabra fidelidad? Entonces, en hebreo, la palabra fidelidad viene de emet, ahí está saliendo, y significa fidelidad o verdad, pero también significa estabilidad o confiabilidad. Y tenemos algunos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, cuando Jetro, ahí en Éxodo 18:21, cuando Jetro aconseja a su yerno Moisés para que delegue trabajo porque se está llevando mucha carga, le dice que busque personas emet, o sea, personas de confianza, personas que le ayuden, que sean de confianza. Cuando Jehová se aparece en sueños a Salomón en Primera de Reyes 3:6, dice que David caminó en emet delante de Dios, o sea, David caminó en confianza delante de Dios y seguro. Ahí en 2 de Samuel 7:16 dice que cuando el Señor le dice a Salomón, tu reino tendrá emet, o sea, tu reino tendrá estabilidad. Entonces podemos ver que la fidelidad de Dios no solamente es ser fiel porque cumple sus promesas, sino que también nos da una confianza sobrenatural. Nos ayuda a caminar sin temor, seguros, y también nos ayuda a tener una estabilidad en todo ámbito de nuestras vidas. Porque cuando Él toma el control, también nos da esa estabilidad. Entonces, es difícil encontrar personas que tengan este nivel de confianza, ¿cierto? Este nivel de convicción, que realmente puedan confiar de esa manera en la fidelidad de Dios. Pero sí vemos a través de la Biblia a un Dios que siempre es fiel, o sea, todo el tiempo. Incluso ahora en nuestra vida diaria también podemos ver a un Dios que cumple sus promesas. Podemos experimentar a diario, viendo la fidelidad de Dios. Y hay una historia muy conocida en Primera de Reyes 17, del 9 al 14, que vamos a leer, que si la puede buscar ahí. Primera de Reyes 17, del 9 al 14, del 8 al 14, perdón, que habla sobre la viuda de Sarepta. Es muy conocida esta historia. Dice, luego el Señor dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo, también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa, solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida, después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo, pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Es muy conocida esta historia, ¿verdad? Muchas veces la hemos leído, hemos escuchado predicaciones acerca de esto. Pero ¿se han dado cuenta el pensamiento de la viuda que tenía en ese momento? O sea, ella dijo, podría cocinar, ¿cierto?, para ti, pero ahora esto es lo último y voy a preparar mi última comida y voy a morir con mi hijo.
Es un pensamiento totalmente sin esperanza, es un poco negativo, ¿verdad? Y muchas veces podemos traspasar también ese pensamiento a nosotros. Por ejemplo, un creyente, alguien que cree en Dios, que conoce a Dios o ha escuchado de Dios, que está en una situación sin esperanza, que dice, no, realmente aquí se acabó todo, porque esa negatividad no nos deja ver la fidelidad de Dios. Pero Elías llega a la vida de la viuda a sacarle esa venda y realmente ella conoce que hay un Dios fiel que también cuida de sus hijos, de aquellos que creen. Porque si se dan cuenta, esta viuda conocía de Dios, porque en otras versiones le dice, vive Jehová tu Dios, o tan cierto que vive el Señor tu Dios. O sea, ella sabía que había un Dios vivo, pero realmente no le conocía en profundidad por esa negatividad que había a su alrededor. Entonces, al escuchar esta historia, también nosotros podemos decir, no era justo que la viuda diera todo lo que tenía, más encima que iba a morir, ¿verdad? O sea, ¿cómo Elías viene y le pide eso a esa viuda? Y justamente es también nuestro pensamiento muchas veces. ¿Cómo Dios me pide más de lo que puedo dar? O sea, ¿cómo si apenas me alcanza para terminar el mes? ¿Cómo si apenas me alcanza? ¿Cómo voy a ofrendar si después no me voy a tener plata para comprar el pan? ¿Cómo voy a diezmar si después no voy a llegar a fin de mes para pagar mis deudas? Y ese es el mismo pensamiento, porque esa negatividad que hay en nosotros no nos permite ver que hay una fidelidad más allá de lo que nosotros podemos pensar. ¿Y por qué? Porque realmente no confiamos en Dios, a pesar de lo que decimos. Mire, hay muchos cristianos, hay muchos fieles que realmente van a la iglesia, fieles a la iglesia, fieles a ver los cultos, o personas que realmente quieren trabajar en la obra de Dios, personas que se esfuerzan y son temerosos en algunas cosas, pero que continuamente están con problemas económicos porque en realidad no han sido fieles en todo, menos en las ofrendas y en los diezmos, que realmente es lo que le pertenece al Señor. Y entonces ellos oran, ayunan, piden peticiones de oración para que encuentren trabajos porque no le alcanza para terminar el mes, pero no obtienen respuesta, porque no han sido fieles y no le han dado a Dios lo que a Él le pertenece. En Proverbios 3, 9, 10 dice así: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Porque cuando honramos a Dios con nuestros bienes, le estamos dando el control también de nuestra economía, el control de nuestras finanzas. Y es ahí cuando comenzamos a experimentar la fidelidad de Dios. Y no solo diezmos y ofrendas, sino que también las primicias. En Éxodo 23, 19 habla de que debemos traer lo mejor a Dios. Aunque quizá cuando lo traemos no se lo damos a Dios físicamente, ¿verdad? Pero siempre habrá alguien que lo va a necesitar. Quizá un hijo de Él que Él quiere bendecir porque ha sido fiel y necesita de su ayuda. Entonces, a través de eso nosotros también bendecimos a Dios. Hay una frase que leí y me gustó mucho que dice: la prueba más grande para decir que amamos a Dios es dando, porque el amor de Dios consistió en dar. Y ese Hijo que Dios nos dio vino y se hizo pobre para que nosotros nos enriquezcamos a través de la búsqueda, ¿cierto?, de su reino. Entonces, ¿cómo no le vamos a dar a Dios lo que a Él le pertenece? ¿De qué otra manera? Porque podemos cantar, podemos adorar, podemos decir que le amamos, pero si no obedecemos este mandato o si no le damos a Dios lo que Él nos ha dado, ¿verdad? Es como contraproducente. Nos contradecimos nosotros mismos muchas veces. Y me gustaría hacerles una pregunta. A lo mejor va a sonar un poco rara, pero igual quiero hacerla.
¿Cuántos de ustedes diezmaron en el 10% que recibieron? O los 10%. ¿Y cuántos de los que lo hicieron vieron el fruto de Dios? ¿Y cuántos de los que no lo hicieron también vieron el fruto? ¿O se les fue el dinero así rápido? ¿O lo tienen ahí quizá reservado sin ningún objetivo? Nosotros, gracias a Dios, ese dinero nos sirvió, ¿cierto?, para poder cambiar el auto. Y lo digo porque Dios bendice también al que es fiel. Y creo que muchas personas también que lo hicieron, hay muchos que lo hicieron. Y yo creo que Dios también ha probado la fidelidad en ellos, y en su economía y en su familia. Entonces, hay un texto en Malaquías 3, del 8 al 11, que quizá puede sonar un poco fuerte, pero creo que hoy estamos hablando directo al hueso, ¿cierto? Espero que no se estén desconectando. Ya pronto vamos a orar por nuestra economía también y para que Dios nos ayude en esta área. Y en Malaquías 3, del versículo 8 al 11 dice: ¿debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Quizás esto es fuerte, ¿verdad? Pero Dios está diciendo, o sea, yo no soy hombre para mentirles. Yo no los voy a estafar, no les voy a hacer el cuento del tío, ¿cierto? Como muchas veces escuchamos por ahí. No, Dios está diciendo, si no me creen, inténtenlo. Traigan los diezmos y vean cómo yo los voy a bendecir. Sean fieles a mí en la economía y vean cómo yo los voy a prosperar. Inténtenlo. Y si no lo creen, pruébenme, dice el Señor. Pónganme a prueba. O sea, el Señor está siendo tajante. No está diciendo, uy, si tú quieres, hijo mío. No, lo está ordenando. Inténtalo. Y creo que Dios cada día nos confronta. Cada día nos confronta en todas las áreas que nosotros a lo mejor estamos fallando. Si usted no está fallando en esta área, me alegro. Y usted va a ser bendecido y va a poder ser usado como ejemplo, como testimonio económico, porque ocurren milagros económicos, para que los otros que no creen en esto, que todavía tienen el manto de negatividad en sus ojos, puedan creer también. Hermanos, saquémonos esa negatividad que muchas veces nos rodea y veamos realmente de la fidelidad de Dios, la sustentabilidad que nos da Él. Y porque muchas veces, hermanos, por dudar, damos limosnas en vez de dar una ofrenda. ¿Y eso ustedes creen que es agradable ante Dios? Pero cuando alguien lo hace, la bendición se detiene. Porque Dios también ve el corazón de las personas. Les quiero contar que hace un tiempo atrás me tocó orar en la iglesia por las ofrendas. Y no tenía sencillo. Entonces yo dije, pensé, ¿cómo voy a subir a orar sin mi ofrenda? Es como ilógico, ¿cierto? Entonces abrí mi cartera y lo único que tenía era un billete de 10,000 pesos, que en ese momento era todo lo que yo tenía. A lo mejor mi esposo trabaja, ¿cierto? Pero yo no trabajo y eso era todo lo que yo tenía como para mí, para mis cosas, para lo que me hacía falta. Y en ese momento dudé mucho y dije, pucha, tengo solamente 10,000 pesos, a lo mejor, no sé, me pueden cambiar o algo.
Pero en ese momento como que sentí que Dios me confrontó y me dijo, ¿así me amas? O sea, ¿eso es todo lo que me vas a dar? O sea, es como que, ¿por qué dudas? Así que metí los 10.000 pesos en el sobre y subí al púlpito a orar por las ofrendas, creyendo en la fidelidad de Dios. Y ese mismo día yo tenía una ropa para vender y fui a la casa de mis papás a tomar once después del culto y vendí toda la ropa y gané 40.000 pesos. O sea, Dios es increíble porque de los 10.000 que tenía, Dios me bendijo 30 veces, o sea, 3 veces más, 30 veces más, no sé. Y realmente yo digo, hablaba de esto con mi esposo, con Felipe, y él decía, pero ¿por qué nos sorprende esto? Si Dios es así, Dios no te falla, jamás te va a fallar. Entonces, ¿por qué nos sorprende que cuando damos vamos a recibir también? Y mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Hubo una vez también a un hermano que quisimos bendecir y este hermano no tenía dinero. Nosotros no sabíamos, fue un sentir de Dios. Y este hermano era Uber y iba manejando y dice que vio a una abuelita que le dio como pena que estuviera ahí parada, así. Entonces le ofreció llevarla a su casa sin cobrarle nada. Y la abuelita era cristiana, él no sabía y le dijo, este mismo día Dios te va a bendecir. O sea, Dios te va a pagar esto que tú hiciste por mí. Y después nosotros le dimos este dinero a este hermano y él realmente se puso a llorar y dijo, realmente Dios es fiel porque Él cumple. Cuando nosotros damos sin esperar nada a cambio, hermanos, Dios responde también con su fidelidad. Y hay un consejo que da el apóstol Pablo ahí en 2 de Corintios 9, del 6 al 11, que dice así: recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no de mala gana, sino ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesitamos. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Estamos en un nuevo año, ¿cierto? 2022. Y creemos que vamos a ir por más. Creemos que vamos a abrir nuevas iglesias. Creemos que vamos a enviar misioneros, que vamos a llegar a muchas almas en muchos lugares. Ahora mismo teníamos muchos hermanos de diferentes regiones conectados. ¿Qué nos impide que haya una iglesia, casa de oración en cada una de estas ciudades? Falta fe. Falta sacarnos esa venda de negatividad de los ojos y ver realmente la fidelidad de Dios. Si queremos ir por más lugares, debemos aprender a darle a Dios generosamente, porque la iglesia también necesita. Y cuando le damos generosamente nos embarcamos, ¿cierto?, en una aventura de fe, de vivir por fe, como el paso que dieron nuestros pastores.
¿Cuántos hablábamos, cierto, en la asamblea que pudimos tener o han dicho que es un paso realmente valiente? Algo que realmente inspira a seguir. Pero Dios también ve la fidelidad de nuestros corazones. Y Él ve todo eso. Y también reacciona de la misma manera, con fidelidad. Entonces, no solamente nuestros pastores dieron este paso de fe para vivir por la obra, sino que nosotros como iglesia también debemos hacerlo. Debemos quitarnos esa negatividad y cuando Dios nos confronte, debemos dar más porque vamos a recibir. No importa que tú des una ofrenda y te quedes sin dinero porque de algún lugar o de alguna manera Dios te va a bendecir, Dios te va a sustentar y no va a faltar nada en tu hogar. Me gustaría que pudiéramos orar por esto. No sé si usted tiene alguna petición económica en su corazón. A lo mejor le ha costado esta área. A lo mejor es más, le da más inseguridad porque esto también nos da una estabilidad, ¿cierto?, económica en nuestra familia, a diario. Pero cuando realmente creemos en Dios, eso no importa. Porque tenemos la confianza plena en que Él nos va a sustentar y Él nos va a guiar. Amén. Así que le pido que pueda cerrar sus ojos en este momento y que pueda traer a su mente esas peticiones económicas que tiene, a lo mejor esas deudas que tiene pendientes, a lo mejor no le está alcanzando para ciertas cosas, pero también usted sabe, cada uno de nosotros sabe si lo que le da el Señor, los diezmos, las ofrendas, las primicias. Y pídale a Dios que también le ayude a analizar su corazón y ver en qué está fallando y que le pida a Dios dirección y que quite esta negatividad de nosotros. Padre amado, primeramente te queremos dar gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros en este momento, Dios. Sabemos que tú estás acá, pero también estás con cada uno de mis hermanos ahí en sus hogares, Señor. Quizá esta palabra ha sido un poco difícil, Padre. Quizá muchas veces no nos gusta que nos digan lo que debemos hacer o lo que nos falta hacer o en qué estamos fallando. Pero sabemos que tu palabra nos ayuda a caminar en tu dirección, que tu palabra es una luz en nuestro camino que nos da dirección cada día, Padre, para que podamos estar permanentemente en ti, siendo fieles, Señor. En este momento, Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes en esta área de nuestra vida, Dios. Queremos entregarte nuestra economía, Padre, y queremos que tú, Señor, multipliques, Padre, todo lo que nosotros damos, Señor. Queremos que tú nos ayudes, Padre, a dar sin esperar algo a cambio, sino que a dar agradablemente, Señor, a ofrendar, Padre amado, para tu obra, porque sabemos lo difícil que es hoy, Señor. Porque sabemos lo necesario también que queremos hacer, Padre, para ir a misiones, Padre amado, para abrir iglesias, Padre. Ayúdanos a ser generosos, Dios. Ayúdanos en esa parte de nuestra vida. Ayúdanos a creer en ti. Ayúdanos a creer en esa fidelidad incondicional que tú tienes con nosotros. Quizá hay otras áreas que te hemos entregado y a lo mejor esta no. Pero en este momento, Señor, te entregamos nuestra economía, Padre. Te entregamos, Señor, la economía de nuestra iglesia, Padre, para que tú multipliques, Señor, para que tú abras ventanas, Señor, de los cielos, que abunde, Señor, de abundancia, Padre, para nosotros, para tu iglesia, para tus hijos, para los que son fieles, Señor. Toca el corazón de aquellos que todavía no han visto, Señor, con claridad. Toca el corazón, Padre. Quita la venda de los ojos de aquellos que todavía, Señor, no han experimentado tu fidelidad. Vivir en la fe, Señor, que es tu palabra. Te pedimos que tú no nos abandones, Señor, y que tú cumplas en nosotros tus promesas, Padre amado.
Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que necesita un milagro económico, Padre. Te pido para que tú también abras puertas, Señor, oportunidades, Padre, para sus vidas, Señor. Da trabajo al que necesita, Padre amado. Señor, susténtanos cada día y que jamás falte de comer en nuestros hogares. Sabemos que eres tú quien provee a nuestras familias, a nuestros hogares, Señor, en nuestra despensa. Te pedimos, Padre, corazones compasivos también para ayudar a quienes lo necesitan, Dios. Te pedimos que tú pongas, Señor, entendimiento en nuestras vidas y que tú pongas sentir en nuestros corazones para bendecir a otros, para bendecir a nuestros pastores, para bendecir a la iglesia y la obra de Dios que necesita también. Así como los antiguos cristianos no solo daban el 10%, sino que todas sus posesiones las vendían. Ayúdanos y abre también nuestros corazones y nuestras mentes para poder ser generosos y avanzar, Padre, en este camino, a buscar más almas que necesitan de ti, que necesitan escuchar de tu palabra y así también cumplir en nosotros tu promesa de ser bendecidos. Gracias, Señor, por tu palabra. Creemos que tú estás con nosotros y que no nos abandonarás en ningún momento. Gracias, Padre, por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Y me quiero ir con una frase también, que es: el que cree verdaderamente en Dios no discute si debe dar o no, sino que sabe que aunque vengan tiempos difíciles, la fidelidad de Dios estará con él. Amén, hermanos. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Ánimo, no veamos las cosas negativamente, creamos, aferrémonos a las promesas de Dios y verá que va a haber la fidelidad de Dios. Y recuerde, si no lo cree, inténtelo y ponga a prueba esta promesa que Dios hizo. Muchas bendiciones.